Esto es Conexiones. Para saber hacia dónde nos dirigimos, hace falta algo más que una columna. La brújula gremial del mundo telefónico. Por Mario López. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan bien? Nuevamente, buenas noches. Hoy quería referirme muy brevemente, por supuesto, muy brevemente porque necesitaríamos muchísimo tiempo para hablar del derecho laboral. Es decir, es más, entiendo que estamos pergeñando, trabajando sobre la idea de dar mucho más espacio radial al tema del derecho laboral y los sujetos que le dan vida a este derecho. Pero voy a comenzar diciendo que se podría decir en general que el derecho en una sociedad capitalista es esencialmente un derecho de propiedad. Un derecho que tiene como objetivo principal mantener ese status quo que dé un orden existente que garantice la propiedad privada de los medios de producción capitalista. Podríamos decir también, sin temor a equivocarnos, que las patronales, el poder real en el mundo, particularmente en la Argentina, podrían no necesitar del derecho para imponerse, lo harían y ya. Sin embargo, la lucha de clases, la lucha de los trabajadores nos ha mostrado otra faceta de ese derecho dentro del sistema. Particularmente el que identificamos en la construcción del derecho laboral. Construcción del derecho laboral. El derecho laboral se ha constituido hoy en día en una trinchera desde donde los trabajadores avanzamos o resistimos ante los embates de ese poder real. Ustedes saben, compañeros, que los trabajadores, compañeros, compañeras, que los trabajadores hemos aprendido a lo largo de peleas que el derecho laboral no es otra cosa que conquista de trabajadores institucionalizada, que ha logrado ser normativizada. Ahora bien, estos derechos enunciados en normas no se constituyen como resultado únicamente del empuje de los trabajadores organizados. Se materializan derechos, avanza con más efectividad ante el poder de las patronales cuando se combinan con las intenciones y luego las decisiones políticas de quienes gobiernan en el Estado en la sociedad capitalista. Esto es, cuando hay una combinación entre lucha y decisiones políticas que amparen primero esas luchas, que luego se transforman en conquistas, y va el mejor de los ejemplos. Si no hubiera existido una Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 43 con un coronel que le dio sentido progresivo a algunos antecedentes normativos en materia laboral en la Argentina de la década del 40, y a su vez esos derechos no se hubieran ampliado y consolidado por las políticas públicas del gobierno peronista en materia laboral, no hubiéramos los trabajadores argentinos avanzado en derechos que hasta el día de hoy luchamos por mantener y en lo posible ampliarlos. Pero también en la defensa de esos derechos, si bien esencialmente han sido y seguirán siendo lucha colectiva de los trabajadores organizados, resulta imprescindible identificar a aquellos compañeros, abogados laboralistas que no solo acompañan con asesoramiento legal a trabajadores y organizaciones sindicales, con inteligencia sobre la materia, sino que acompañan también en la convicción de la lucha de esos trabajadores. Sobran los ejemplos en el mundo laboral de estos compañeros abogados. Por eso, hoy estamos homenajeando a Norberto Centeno, precursor de la ley de contrato de trabajo, vilmente asesinado por la dictadura. Y para hablar del doctor Centeno hemos convocado a un gran compañero y amigo, destacado en la defensa de los trabajadores. Este es el doctor Leandro Macía, lo presento. El doctor Leandro Macía es abogado laboralista, integrante de la corriente 7 de julio de la Asociación de Abogados Laboralistas, y hoy cumple un rol muy, muy importante como subsecretario de Relaciones del Trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
tiene un currículum, por supuesto, mucho más extenso. He sido muy breve, pero voy a saludarlo. No sé si está en línea el doctor Macía. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mario, querido? ¿Cómo andás? Bien, Leandro, bien. Hoy te vamos a sacar el jugo, te aclaro, así que prepárate, porque además de que te hemos convocado para homenajear, recordar, tener siempre la memoria activa sobre aquellos luchadores, y en este caso el que ha sido el compañero Norberto Centeno, como dije, precursor de la Ley de Contrato de Trabajo, pero queríamos escucharlo de parte tuya, porque también un poco va a dar una anunciación sobre por qué ustedes se llaman precisamente o son integrantes de la corriente 7 de julio de abogados laboralistas. Así que empezamos con eso y a ver qué tenés para decirnos, Leandro. Primero tenemos que rescatar un poco de la emoción que me trajeron tus evocaciones, ¿no? Porque esto de tu reconocimiento en el parentesco, en las luchas, en la afección, en las aflicciones también, no es siempre común, ¿no? Y bueno, para mí, para todos y todas los y las abogadas laboralistas, es no conmemorar a Centeno, Fresneda, Arespín, ¿no? Las víctimas de la trágica noche de las corbatas es siempre emocionante. Hoy, recordar el año pasado, para el 7 de julio suscribía la ministra una resolución que ponía el nombre en la delegación de Mar del Plata, no el nombre de Norberto Centeno a la delegación de Mar del Plata, y de Carlos Moreno a la delegación de Olavarría. Carlos Moreno no fue asesinado en estos hechos, sino fue asesinado posteriormente, un abogado de trabajadores ahí de Loma Negra, y tenía esto que vos describías, ¿no? Un fuerte compromiso con las y los trabajadores a quienes uno intenta dedicar sus conocimientos. Bueno, yo ahora estoy en la función pública, ¿no? Pero como abogado, ¿no? Uno sentía un compromiso enorme con lo que estaba haciendo, y ese compromiso se traduce, no tan solo en una práctica profesional, sino también en un acompañamiento con el cuerpo mismo. Bueno, nos hemos encontrado en algunas marchas, que has encontrado también algunas otras compañeras y compañeros a lo largo de de los anteriores 4 años, y hoy nos encontrás también acompañando a las organizaciones sindicales, ¿no? de las distintas maneras, y algunos, bueno, acompañando, dando o intentando dar garantía a estas conquistas de trabajadores y trabajadoras, y pensando y repensando cómo, ¿no?, ampliar los derechos. Bárbaro. Mira, acá yo, para que vayas sabiendo, acá tenés estos compañeros nobles, compañeros futuros abogados que tienen muchísimas preguntas para hacerte, inquietudes, y por eso te decía al principio que te vamos a sacar el jugo. Así que invito a los compañeros a que quieran hacerle algunas preguntas que den comienzo, porque bueno, vamos a cumplir con esa premisa. Aprovechemos que está el doctor Leandro Macía y empecemos a clarificar algunas cosas que son importantes para los compañeros que nos están escuchando, compañeros y compañeras que nos están escuchando. A ver, el primero que tire y pegue. Empiezo yo, si ustedes me permiten. Hay una cuestión que a mí me interesa mucho y que que incluso los medios se están poniendo en discusión, y que tiene que ver con esto de los embates que hay no solamente contra los trabajadores, sino con la excusa de eliminar la industria del juicio, están pergeñando, están elucubrando sobre la posibilidad de eliminar las indemnizaciones tal cual las conocemos con el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que le llamábamos
esto de la protección de los trabajadores desde el 14 bis, pero que tiene ese carácter impropio porque es indemnización tarifada, pero que implica una conquista que los trabajadores la queremos, por supuesto que la queremos mantener. Entonces están hablando de la mochila argentina, una especie, esto lo digo yo, una especie de libreta de fondo de desempleo o algo por el estilo. No sé cómo lo ves vos, no sé si lo estuviste analizando, pero la verdad nos tiene muy preocupados. Es un proyecto de la UIA que le ha alcanzado al Ministerio de Trabajo y la verdad que nos tiene que mantener muy, muy alertas porque es como decía al principio, es un embate del poder real y vienen con todo. No sé cómo lo ves y cómo lo está viendo el gobierno. Mira, Mario, la mochila argentina, el lastre para el desarrollo de nuestro país, fue el gobierno que se fue a fines del 2019, ¿no? Esa es la mochila argentina, ese es el lastre, un lastre inmenso con el que debemos cargar, ¿no? Para partir de la situación en la que nos encontramos, tanto en la provincia como en la nación, llevar adelante un proceso nacional. Esto, yo creo que, bueno, hay sectores que son persistentes en el sostenimiento de una agenda que me parece más relacionada con esa mochila de la que te hablaba recién. El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la nación argentina votó otro proyecto político que nada tiene que ver con la pérdida de derechos, sino que muy por el contrario, se asume como popular precisamente porque tiene en su perspectiva el sostenimiento de los derechos alcanzados y la conquista de más y mejores derechos. Con lo cual yo la verdad es que en ese sentido no le he prestado mucha atención, doblemente digo, porque es recurrente en ciertos sectores este tipo de pretensiones, no son novedosas para quienes estamos en el tema del derecho de trabajo, tanto desde el rol sindical, digamos, como en el rol de abogado o abogada de trabajadores y trabajadoras. Vos conocés el pliego de ciertos sectores patronales que se reitera siempre a sí mismo. Ahí basta ver, para sostener el discurso de resistencia a nuevos derechos o la procura de avanzar contra derechos ya existentes, hay un libro altamente recomendable de compañero Héctor Recalde, maestro de lo bueno que se me pueda imputar y no responsable de lo malo que pueda yo hacer, que se llama Una historia laboral jamás contada, ¿no? Y da cuenta de la reiteración del discurso, es cíclico, es en ciclos cortos, digo, es un loop permanente, siempre las mismas pretensiones, pero la verdad es que hace muy poco el pueblo ha elegido otro proyecto político que nada tiene que ver con eso, por lo cual, digamos, políticamente lo que estamos mirando son más y mejor, son primero cómo garantizar efectivamente los derechos existentes y segundo cómo la sociedad consigue más y mejores derechos, y en un proceso político, digamos, que no se detiene, sino que va a ser reforzado con toda seguridad ahora en estas elecciones de medio término. Buenas noches, Leandro, te saluda un tocayo, Leandro Pillado de este lado, y como bien presentaba Mario, esperemos que futuro abogado en breve. Con respecto a lo que te consultaba Mario, digo, ¿cómo? Y me gustaba que esa agenda que proponen del otro lado no tenga valor, porque ahora nos toca a nosotros llevar adelante el proyecto y vamos en busca de más. ¿Cuáles son los proyectos para no solamente garantizar lo que tenemos y lo que hemos conseguido, no con poco esfuerzo? Hoy celebramos, los 44 años de la muerte de varios abogados laboralistas, entre ellos Centeno por ahí es quien más resalta, pero son varios. Y estos derechos se asentaron sobre eso. ¿Cuáles son las nuevas conquistas? Hoy nosotros arrancamos el programa hablando, por ejemplo, de una semana laboral de 4 días, por ejemplo. ¿Qué se intenta instalar desde el propio gobierno y también, imagino, en el contacto que tenés con las bases obreras y con los gremios? ¿Cuáles son los proyectos de acá a futuro para modificar y ganar más derechos? Te digo, por un lado, digamos,
la capacidad de diseñar políticas que tiendan a garantizar los derechos ya consagrados, digamos, no es menor. Estamos en un país que tiene una alta tasa de trabajo no registrado, por lo tanto una altísima tasa de incumplimientos laborales, lo que explica en enorme medida, ¿no?, que haya juicios laborales, obviamente, ¿no?, porque donde no hubiera incumplimientos, mucho más difícilmente existirían los juicios laborales. Digo en alusión a otra cosa que contenía la pregunta de Mario, y ahí hay por hacer, hay un montón de cosas. Hay que diseñar mecanismos, primero informatizar ciertos procesos, informatizar ciertos requerimientos que permitan una más efectiva inspección laboral, un más efectivo control. Incluso, a ver, podemos pensar hasta el control horario puede estar fiscalizado al instante, muchas otras herramientas y otras políticas que se pueden llevar a cabo con el fin de asegurar la efectiva realización de los derechos conquistados, alcanzados, existentes. Por otro lado, lo que vos decías, digamos, una agenda de más y mejores derechos, ¿no? En aquello se inscribe el proyecto de ley, la ley de la normativa que regula el teletrabajo y que da garantías a trabajadores y trabajadoras respecto de tales condiciones de prestación laboral, y después nuevas discusiones como las que vos referías, ¿no? Hemos tomado más pleno conocimiento de las múltiples facetas, digamos, que implican la vida de hombres y mujeres, y del tiempo necesario que estos y estas necesitan para desarrollarse plenamente en cada una de estas facetas. Y eso sale a cuestionar, digamos, el tema de la jornada de trabajo, ¿no? Aquel 8, 8 y 8, digamos, hoy lo podemos repensar de muchas maneras distintas. Es necesario que haya un compromiso con la vida del país, es necesario que haya un compromiso con la política, lo que también demanda tiempo de que se tiene que poder disponer. Es necesario que haya otra distribución de las tareas dentro del hogar, lo que requiere tiempo para poder realizarla plenamente, y es necesario desarrollarse en tantas otras facetas como de lo que hemos tomado más plena conciencia en estos últimos tiempos. En tal sentido, la reducción de la jornada de trabajo, además, parece venir a imponerse con tal mirada y que tendría consecuencias seguramente sobre la distribución del empleo, y que tiene que ver con cuestiones respecto a las que hay plena coincidencia, digamos. Cuando se habla de innovación tecnológica, cuando se habla de nuevos desarrollos, de mayor productividad, lo que tenemos que pensar es cómo se distribuyen los beneficios de esas innovaciones, de esa productividad. Y eso por ahí nos implicaría distribuirlos a partir de la distribución de la jornada, de otro tipo de esquema de distribución de la jornada de trabajo, para que el empleo existente se distribuya entre más personas, preservando las condiciones, ¿no?, de trabajo. Claramente, no, esto no puede significar una degradación en las condiciones de empleo. Muchos hablan que los convenios colectivos tienen 40, 50 años. Bueno, la ley de jornada de trabajo va a cumplir 100 años, ¿no? Ese cumpleaños nos impone una reconsideración y una normativa a la medida de las personas, no hacer a las personas a la medida de otras cosas, sino dimensionarlas en su dignidad, dimensionarlas en sus necesidades, dimensionarlas en la necesidad de alcanzar un desarrollo pleno. Esto es Conexiones. Es por abajo.